Saludos. Me gusta decir que soy Sonia Maldonado, una puertorriqueña viviendo en España. Y sabéis que hemos estado ofreciendo una serie de sermones sobre Primera de Pedro. Y la semana pasada se predicó sobre Primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 12. Y muy sintetizado, tenemos que recordar que se dijo que la salvación es un privilegio que no tuvieron los profetas y los ángeles. También se dijo que la salvación es una respuesta de la santidad de Dios. Y hoy hablaremos de la razón de la salvación, del precio y de la respuesta que tenemos que tener a esa salvación. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Pedro 1, 18 al 21, que dice así, Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Señor, háblanos hoy y glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos perdidos, todos lo sabemos. Y esa es la razón de que Jesucristo, de que Dios quiera rescatarnos. Y Pedro describe la condición de la que fueron redimidos como vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ese verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y esa palabra, permitidme destacar esa palabra vana manera de vivir. Literalmente significa nulo, significa inútil. Y esta palabra con frecuencia aparece en los debates entre judíos y cristianos contra la idolatría de los gentiles. Y esos habían heredado de sus padres esta vida centrada en el culto de los ídolos. Y entonces la palabra griega, la palabra original que se traduce como la cual recibisteis de vuestros padres, la cual recibisteis de vuestros padres, aparece solamente aquí en toda la literatura bíblica. Y era un término común en la literatura secular y hablaba de la manera de vivir tradicional que se recibía de los padres, que se recibía de los antepasados, incluyendo su religión, su cultura, sus costumbres, sus dioses. Y entre los gentiles era una palabra con connotación positiva. Y la obligación de cada persona era preservar y mantenerse en esa religión de sus padres. Pero Pedro parece ser la primera persona que le dio a esta palabra una connotación peyorativa al clasificar esta vida y su culto como vana, como nula. Y con breves palabras, Pedro corta de raíz de la gloria de la vida gentil y dice que no vale para nada. Entonces, ¿cómo pueden ellos volver a esa vanidad después de haber sido redimidos a un costo incalculable? El verso 18, al final del verso 18, dice, no con cosas corruptibles, con oro o plata. Pedro aquí pretende hacer un contraste entre la salvación entre la salvación con cosas costosas y preciosas que perecen. Pero podemos decir que el contraste no tiene lugar porque la humanidad no tiene nada con qué pagar este precio de la salvación. Los creyentes saben que no habían sido rescatados de cualquier cosa, con cosas perecederas. El precio de la redención no fue pagado con metales valiosos como el oro y la plata. Ahora, ¿qué podemos hacer para redimirnos a nosotros mismos? ¿Cuánto vale una persona para usted? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuál es tu valor?
¿Cuánto valgo yo? ¿Qué precio tengo yo? Y ahora tenemos que hablar del precio, el gran precio del rescate. Hablamos de la razón del rescate y ahora el precio del rescate. Y por eso la muerte de Cristo es muy importante en este pasaje. El sacrificio por los pecados, Pedro desea que tengamos una reorientación de valores, que realmente valoremos lo que realmente tiene importancia. Las cosas que realmente valen son las incorruptibles, no como el oro o la plata. Pedro pone la muerte de Cristo en perspectiva porque Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. La visión de Pedro intensifica su afirmación acerca del valor de la muerte de Jesucristo en el verso 19 y nos ayuda a entenderlo a la luz del plan eterno de Dios. Cristo fue destinado para nuestra salvación aún antes de la creación. Entonces Pedro compara a Cristo con un cordero, usando el lenguaje del sistema judío para los sacrificios. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para expiar el pecado del pueblo. Pero ahora, la muerte de Cristo por los pecados no es igual a la muerte de cualquier cosa. Porque Jesucristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Y estas palabras nos enfatizan que ya no hay necesidad de sacrificios de animales como se hacía en el tiempo del Antiguo Testamento para redimir nuestros pecados. Ya no hace falta, porque Jesucristo es el Cordero perfecto que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Alguien acertadamente ha dicho que costó más redimirnos que crearnos, porque en uno solo se habló la palabra para crear y en el otro hubo derramamiento de sangre. La creación fue la obra de los dedos de Dios, pero la redención es la obra de su brazo. La redención es el término que describe una de las características esenciales de la salvación. Trata específicamente con el costo de la salvación, con el precio tan alto y de la forma como Dios recibió el pago. Como todos hemos pecado, tú y yo hemos pecado y estamos condenados por la ley. Dios tiene que comprarnos de nuevo debido a nuestra condición de pecadores. Y solo entonces Dios puede librarnos de la esclavitud, puede librarnos de la maldición del pecado. Y por eso la palabra rescatar en el verso 18 es clave en este pasaje, porque este término significa comprar la liberación pagando un rescate o poner en libertad pagando un precio para los griegos. Esta palabra era también el término técnico de pagar dinero para comprar de nuevo a un prisionero de guerra. Dios tuvo que pagar el precio de rescate por ti y por mí. Tuvo que rescatarnos del pecado. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario derramamiento de sangre de un sacrificio perfecto para que tú y yo seamos redimidos, para que tú y yo seamos perdonados de nuestro pecado. Y Pedro lo enfatiza muy bien en el verso 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a ti, por amor a mí. Os quiero narrar la historia de un anciano violinista. Él tenía un violín muy viejo que decidió vender en una subasta. Y quería venderlo
por cierto precio. El violín estaba golpeado, arruinado, rayado. Y cuando lo entregó al subastador, este pensaba que no valía la pena perder el tiempo en ese viejo violín. Y lo dejó para ofrecerlo en la subasta en el último momento. Y cuando le llegó el turno al viejo violín para mostrarlo, lo levantó en alto y dijo: ¿quién me dará un euro por este violín? Y alguien ofreció unas cuantas monedas, pero el subastador insistió y dijo: lo estamos vendiendo muy barato, pero es un hermoso violín. Y se escuchaba a la gente murmurando: ¿quién va a querer ese arruinado violín? Alguien en el inmenso salón ofreció 2 euros. Y el subastador continuó la puja: ¿quién ofrece 3 euros? ¿Quién ofrece 3 euros a la una? ¿Quién ofrece 3 euros a la dos? Pero de repente, detrás de la sala, un anciano se levantó y gritó: un momento, por favor. Mientras se acercaba al subastador, la gente murmuraba, pero el hombre de blancos cabellos continuó su camino y tomó el instrumento en sus manos. Y con su pañuelo limpió el viejo violín e intentó sacarle brillo. Le ajustó las cuerdas un poco y así ajustó y afinó el instrumento. La gente seguía murmurando y mientras todos observaban absortos, hicieron silencio por la osadía de ese anciano. El anciano se colocó el arruinado violín y comenzó a tocar una dulce canción. Todos en la sala escuchaban con atención la preciosa melodía que salía de ese arruinado viejo violín. Y parecía que el tiempo no pasaba. Y al terminar la preciosa melodía, el hombre viejo le entregó el violín al subastador. Todos guardaban silencio, admirados todavía. Y con voz temblorosa, el subastador rompió el silencio y exclamó: ¿y ahora cuánto ofrecen por este violín? Y lo puso en alto para que todos lo vieran. ¿Quién me da 1.000 euros? 1.000 euros por este violín. Alguien por allí ofreció 1.000 euros. ¿Quién ofrece 2.000 euros? Alguien de atrás ofreció 2.000 euros. ¿Quién ofrece 3.000 euros? Se va en 3.000 euros a la una. Se va en 3.000 euros a la dos. Vendido. La gente emocionada aplaudió con júbilo. Y muchos se preguntaron qué fue lo que sucedió, qué fue lo que cambió el valor del violín. La respuesta es simple: fue el toque de la mano del maestro. Hay gran precio y hay una respuesta de rescate. Un romano antiguo dijo: este sistema no puede permanecer porque está fundado sobre una cruz, sobre la muerte de su propio jefe, sobre una catástrofe y no puede permanecer. Pero es precisamente por todas estas causas por las que puede permanecer. Quizás no se puede explicar en términos comerciales, ni legislativos, ni legalistas, el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, pues la expiación es algo mucho más grande que lo que podemos comprender. Hay mucha gente con existencia desafinada, con existencia golpeada y arruinada por la vida. Se ofrece a bajo precio a este mundo, como aquel viejo violín. El mundo vano no alcanza a comprender cuál es el valor de nuestra alma, pero Dios conoce tu valor. El toque del maestro del violín ha revelado tu verdadero valor. Y asimismo el toque de nuestro Dios,
puede restaurarte, puede limpiarte, puede perdonarte y salvarte. En el verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuál es el punto de Pedro aquí? El apóstol dice que Dios es el que resucitó a Cristo, cuya resurrección y glorificación hacen posible la fe en Dios. Y podemos suponer que esta es una de las verdades fundamentales de la predicación cristiana. Y entonces Pedro añade que la resurrección y la glorificación de Cristo son la base no solo de nuestra fe, sino también de nuestra esperanza en Dios. Pero nos llama a mantener firme nuestra esperanza aún en medio de las aflicciones, porque costó mucho, costó más redimirnos que crearnos, porque en uno se habló a la palabra y en el otro hubo derramamiento de sangre. La creación fue la obra de los dedos de Dios, pero la redención es la obra de toda la persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. La redención es el término que describe una de las características esenciales de la salvación. Trata específicamente con el costo de la salvación y de la forma como Dios recibió el pago. Es un privilegio que no tuvieron los profetas y los ángeles. Es una respuesta de la salvación de Dios. Y se ha pagado un precio muy alto, muy alto. Jesucristo se ofreció en sacrificio por ti y por mí. Y este mensaje exige una respuesta. Y alguien dijo que si tienes que preguntar cuánto cuesta, no puedes pagarlo. Pero el valor de tu vida es tan alto que solo el Hijo de Dios, Jesucristo, logró sustituir lo que se suponía que tú mismo pagaras. Fue necesario el derramamiento de la sangre de Cristo porque nos ofrece redención, nos ofrece perdón, nos ofrece justificación. A una fe por su resurrección sabemos que es Dios eterno y nos da una paz inagotable, nos lleva a una purificación, nos limpia de todo pecado y nos da acceso a comunicarnos con Dios y ser hechos hijos de Dios y nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo murió en tu lugar para salvarte. Y hoy puedes creerlo, creer que tú eres la razón del sacrificio. Reconocer que se pagó un precio muy alto por tu vida. Y también hoy puedes responder y aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Voy a orar en alta voz. En oración voy a decir que crees que eres la razón de su sacrificio, que reconoces que Jesucristo pagó el precio por tu salvación, muriendo por ti, y también en la oración podrás arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Las palabras no tienen ninguna magia, pero te explico que es muy importante la actitud de tu corazón. Voy a decir esta oración, voy a dar a Dios y voy a decirla deteniéndome un momento en cada frase, para que si tú deseas orar conmigo, puedes repetir la oración en tu corazón. Cierra tus ojos para evitar distracciones y repite conmigo. Padre nuestro, gracias por tu amor por mí. Gracias por dar a tu Hijo Jesucristo en sacrificio por mí. Quiero arrepentirme de mis pecados y hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración,
conociendo que la razón de la salvación eres tú, que costó un gran precio y que respondiste hoy porque oraste. De alguna manera, déjanoslo saber, pon algún mensaje, averigua el teléfono, el correo electrónico de la iglesia y escribe aquí un mensaje y déjanos saber, nos encantaría saber si tú oraste para recibir a Jesucristo como tu Salvador y decidir seguirle para toda la vida. Y me gustaría orar también por todos aquellos ya creyentes que se han distraído un poco en el camino y han perdido de perspectiva el valor de esta salvación tan grande. Se han descuidado en su relación con Dios. Me gustaría orar por ti. También me encantaría saber si oré por ti, pues déjanos un mensaje, comunícate de alguna manera con nosotros para ayudarte a seguir creciendo. Oramos. Señor, te damos gracias porque hemos entendido el valor tan grande de la salvación, la razón, el precio, y queremos responder. Y en el camino nos descuidamos un poco, pero te pedimos perdón y nos arrepentimos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a servirte como tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga y hasta la próxima.